Bendecidos con toda bendición. Los declaro en sanidad, los declaro completos en Cristo. Digo que todo está bien. Bendecidos en esta preciosa tarde. Es un privilegio para mí el poder hablar de esta palabra, el poder venir con una enseñanza. Algo bendecido de que voy a hablar de un tema bastante difícil de entender y difícil de explicar, pero en el nombre de Jesucristo digo que los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados con esta palabra. ¿Por qué alumbrados los ojos del entendimiento? O sea, cuando dice alumbrado los ojos del entendimiento es que si aclara lo que no está claro, en el aspecto de que venimos al conocimiento del Evangelio. Tal vez nos hemos estado preguntando acerca de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y para dónde vamos. Yo el tema que quiero explicar en esta preciosa tarde para todos ustedes, para todos los que me ven, los que van a ver este video y van a poner atención. No quiero ser muy extenso porque a veces aburre tanto un video demasiado largo. Voy a tomarme unos minutitos para explicar esto. Y el tema es muertos vivientes, le he puesto al tema yo. Y cualquiera podrá decir, vea, uy, muertos vivientes. O sea, y ya voy a explicar las razones por qué le he puesto al tema muertos vivientes. Bendecidos a todos los que me ven, amigos, amigas, los que me conocen, los que no me conocen, yo los declaro bendecidos. A las amigas que me conocen, las declaro bendecidas, ahí donde estén. Hay amigas que me ven, que me siguen en los videos, ellas les gusta verlo. No voy a decir nombres, pero yo sé que ahí van a verlos y yo las declaro bendecidas. Y quiero aclarar algo, primero para empezar este tema. A veces la gente siempre va a ver tu pasado. La gente siempre va a ver tu conducta. Son cosas que la gente ve y es bueno, pero no se olviden, bendecidos y bendecidas, que estamos vestidos de una vestidura que está en corrupción. Una vestidura que es contraria al espíritu y que se opone al espíritu, que es la carne, bendecido. Dice que en la carne no mora el bien. ¿Y sabe por qué no mora el bien? Porque Cristo vino, Cristo quitó el pecado de una vez y para siempre. Pero la gente dirá, ¿por qué? ¿Cómo que quitó el pecado? Sí, quitó el pecado de una vez y para siempre. Pero ¿y por qué tanta maldad? Voy a explicar eso. No es el tema pero tengo que explicarlo, porque ya empecé a hablar de ello. La razón es que Cristo vino y quitó el pecado. Quitó el pecado de tu espíritu, porque tu espíritu estaba en pecado y en muerte. Vino Cristo, quitó el pecado de tu espíritu y lo condenó en tu carne. Lo puedes buscar, bendecido. No es el tema, ahora no lo tengo, pero es en Romanos capítulo 8 y versículo 3. Allí habla que el pecado fue condenado en la carne. Entonces el espíritu es el que vino Cristo a darle vida y vida eterna, porque en carne no sos eterno, ni yo. Entonces nadie es eterno. Entonces yo antes me preguntaba, entonces ¿cómo es eso que dicen que Cristo vino a dar vida eterna y si todos mueren, entonces los evangélicos fueran eternos y hablan de una vida eterna? Es que no es la vida eterna en carne, bendecido. La vida eterna que Cristo vino a dar es espiritual, es en el espíritu. Entonces, y precisamente de eso voy a hablar ahora esta tarde. Bendecidos, preciosos que me escuchan. Espero esta palabra llegue a sus vidas y puedan entender. Por eso el tema es muertos vivientes.
Fíjense que yo tengo la nota acá, por eso es que si ustedes ven que yo dirijo mi mirada hacia allá, es porque ahí tengo una nota. Yo saco un estudio para compartirlo con ustedes, ¿verdad? Eh, Dios me mueve, Dios me da el sentir de poder compartir esta palabra bendita, del conocimiento que Él me da. Bendecidos, yo le he puesto a la nota aquí comenzando, dice, nosotros somos espíritus en un cuerpo. Dice bien, y la gente dirá, porque ¿cómo que espíritus en un cuerpo? Sí, bendecidos, somos espíritus en un cuerpo. Y tengo el verso bíblico que respalda lo que yo estoy hablando, porque no voy a hablar nada que esté fuera de contexto o fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, fuera del Evangelio. Entonces, lo que yo digo está en línea con el Evangelio. Y dice que eso que estoy hablando, dice que somos espíritus en un cuerpo. Vamos a verlo bíblicamente. Dice que está en Corintios capítulo 2 y capítulo 4, perdón, y versículo 7, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7, y voy a darle lectura porque es ahí donde vamos a comenzar este maravilloso tema que ahora quiero compartir con ustedes, bendecidos, preciosos que me escuchan, ahí donde estén. Dice, porque aunque, perdón, segunda carta a los Corintios, estaba leyendo primera, bendecido, y es segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Por eso es que ya me extraño que no hablaba de lo que yo estoy explicando. Pero es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oiga bien, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendecido. ¿Cuál es el vaso de barro? El vaso de barro es tu cuerpo, es tu carne. Pero el tesoro que está en ese vaso de barro, que es este cuerpo, es tu espíritu y es mi espíritu. Es el espíritu que está dentro del vaso, bendecido, del vaso de barro, que es esta carne, esta vestidura de la cual tenemos. Nosotros no somos esto que nos vemos, sino que somos espíritus en un cuerpo. Por eso dice, y tenemos este tesoro en vaso de barro. Entonces, porque el espíritu es el tesoro que está en ese vaso de barro, bendecido. Dice, Dios es espíritu y trata con el espíritu que está en nosotros. Porque Dios es espíritu, Dios no va a tratar con carne. Aquí no entran sentimientos humanos, aquí no entra ese sentimentalismo humano, bendecido. Aquí es puro espiritual, es espíritu. Y el evangelio es para el espíritu, es para tu espíritu, no es para tu carne. Para tu carne era la ley, bendecido, pero eso terminó en la cruz. Cristo puso fin a la ley. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, bendecido, porque ese era un pacto para los judíos. Cristo vino y puso fin a ese pacto y se estableció un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, bendecido. Estamos bajo una nueva dispensación y esa es la dispensación de la gracia. Pero eso voy a explicar en otra ocasión. Ahora el tema es muertos vivientes y vamos a ver por qué es que yo le puse muertos vivientes. Dios es espíritu y trata con el espíritu que está en nosotros. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6 y verso 17 por qué digo que nosotros somos espíritus en un cuerpo y Dios trata con el espíritu porque Él es espíritu. 1 Corintios, allí sí es 1 Corintios capítulo 6 y verso 17. Y dice de la siguiente manera, voy a dar lectura rapidito porque ya pasaron 9 minutos, bendecido. Capítulo 6 y versículo 17 tenemos ahí. Dice de la siguiente manera, pero el que se une al Señor, oiga, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué dice que es? Es un espíritu con Él, porque Dios es espíritu. Entonces, y oiga bien, veamos un versículo antes, habla de lo que es la carne. Un versículo antes, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola
carne, carne más carne, pero Dios es espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ya vamos a llegar a dónde está el espíritu bendecido. ¿Cuál es el espíritu que está en nosotros? Ahora vamos a ver, dice en Juan capítulo 4 y verso 24, vamos a darle lectura. Yo me puedo el verso, pero le voy a dar lectura para que ustedes vean. Y estoy usando Biblia Reina Valera, versión 960. Es Reina Valera. Es la misma Biblia que usan todos. Capítulo 4 y versículo 24. Vamos a darle lectura. 4:24. Y dice de la siguiente manera: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oiga, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Yo antes en una ocasión escuché a un predicador que dijo que el cuerpo de muerte era uno que le habían encadenado en los pies y que él lo andaba arrastrando. O sea, una enseñanza errónea, porque la verdad es que la palabra no dice. Entonces hubiera dicho de que Pablo estaba encadenado a un muerto, pero que andaba un muerto arrastrando. No, dice que miserable de mí, dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Cuál cuerpo de muerte? El cuerpo porque tiene que morir. Entonces, ¿quién me podrá librar, dice, de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy, dice, a Jesucristo, Señor nuestro, dice. De manera, dice, que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mis miembros, con mi carne, a la ley del pecado. Romanos 7:25. El que pueda darle lectura, dele lectura, bendecido, para que vea que lo que yo estoy hablando está en línea con el evangelio. Yo no quiero hablar nada que esté fuera de la palabra. Antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Él vino y nos dio vida. Por eso es que eran no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no estábamos bendecidos, pero yo lo pongo así, que éramos. Pero esto era antes de Cristo. Fueron los que vivieron de antes de Cristo. Dice que estaban muertos espiritualmente, por eso eran muertes vivientes. Eran hombres que caminaban, mujeres que caminaban, pero muertas en espíritu, espiritualmente muertos, separados de Dios. No había una comunión con Dios porque estaban muertos. Dios tenía que dar vida a ese espíritu, tenía que reconciliarse con la humanidad porque estaba disgustado. Desde Adán hasta Cristo, Dios estuvo disgustado con la humanidad y hizo pacto únicamente con el pueblo de Israel. Dice que escogió un pueblo insignificante al cual le dio la ley, y ese es el pueblo de Israel. Con ellos hizo pacto, pero nosotros no entrábamos en ese pacto. Nosotros éramos ajenos a los pactos de Dios, éramos enemigos en vuestra mente por las malas obras, dice. Entonces, pero Él vino y nos reconcilió. Por eso dice en Efesios 2:1, vamos a darle lectura, porque dice que Él vino y nos dio vida. Vamos a ver, Efesios 2:1. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo, que ustedes saben que antes de ser Pablo, dice que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, dice irreprensible, celoso de la ley como ningún otro. Pero Cristo se le reveló y le anunció el evangelio. Dice que fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a conocer. Entonces dice que el evangelio, dice que predico entre los gentiles, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo dejó atrás lo que es la ley y empezó a predicar el evangelio de gracia. Entonces dice Efesios 2:1, vamos a darle lectura, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Adán nos colocó en muerte espiritual y en pecado. Entonces, el espíritu estaba muerto por el pecado de Adán.
Entonces, no por el pecado de los que habían transgredido, no, por el pecado de Adán. Y vamos a ver por qué en Romanos capítulo 5 y verso 12, vamos a volver atrás. Aquí a mí me gusta ver bíblicamente las cosas, no hablar de lo que yo pienso, porque mis conceptos aquí no entran. Aquí es lo que Dios dice en su palabra. Y dice en el capítulo 5 y verso 12 de los Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Oiga, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Y qué pasó? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron por el pecado de Adán. Ese pecado pasó a todos, sin culpa pues los demás, ¿verdad?, que venían naciendo, pero por el pecado de Adán, como que era la cabeza representativa del hombre, de la humanidad entera. Entonces esa cabeza representativa falló, y ese fallo pasó a todos los hombres, hasta los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice. Entonces ese pecado pasó a todos y pasó la muerte. Entonces por el pecado estaba el espíritu en muerte. Por eso separados de Dios, no había comunión con Dios. Y vamos a ver, dijo Dios, oiga bien, dijo Dios en Génesis, dijo Dios que no iba a contender más el espíritu. Ya no iba a contender más su espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Fíjese bien, y vamos a verlo en Génesis capítulo 6 y versículo 3. Dice que no contenderá, dice, mi espíritu más con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dice bien, Génesis capítulo 6 y versículo 3. Dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta días le dio, mas serán sus días 120 años. Oiga bien, entonces no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Y por qué era carne? Porque en ese tiempo el espíritu estaba muerto por causa del pecado de Adán, que había pasado a todos los hombres, y el pecado pasó a todos los hombres y los colocó en muerte y los colocó en pecado. Bendecido, precioso que me escucha. Entonces dice: después que Adán pecó, el hombre fue un alma viviente. Entonces dice, Cristo nos dio vida, y es lo que ya leímos. Cristo nos dio vida eterna por medio de su muerte. Es por eso que la muerte tiene que ser, es por eso que la mente, dice, Cristo nos dio vida eterna por medio de su muerte. Es por eso que la mente, ahí vamos a explicar algo, es por eso que la mente tiene que ser renovada. ¿Por qué, bendecido? Porque dice que en la mente está el espíritu, y es con la que Dios trata. Por eso dice el apóstol Pablo: de manera que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mis miembros a la ley del pecado. Entonces, bendecido, estamos vestidos de una vestidura que está el mal impregnado en ella, y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5 y verso 17. Ahí está una lista, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, herejías, borracheras, homicidios. Todo eso está en mi carne y en tu carne. Tu espíritu está perfecto, tu espíritu está santo, porque Cristo lo santificó con una sola ofrenda, lo justificó. Entonces, cuando tú entras por fe, la fe te justifica. ¿A dónde te justifica? En el espíritu, porque allí es donde Cristo te colocó en justificación de vida. Cristo vino, quitó el pecado de tu espíritu y lo condenó en tu carne. Romanos capítulo 8 y verso 3 dice que Cristo condenó el pecado en la carne. Y vamos a Gálatas y vemos que dice que manifiestas son las obras de la carne, son obras. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, dice, orgías, homicidios. Todo eso está en la carne. Es por eso que vemos tanto que personas que hacen el mal en el mundo, personas haciendo acciones negativas. Entonces, cuando se dice que Cristo quitó el pecado, lo primero que muchas personas con una mente carnal, lo primero que se les viene a la mente, dicen: o sea que yo puedo matar, puedo robar. Pues eso es lo que está en su mente, y dicen ser cristianos, lamentablemente. Pero el que
realmente has sido con una mente renovada, ¿cómo vas a hacer eso, bendecido? ¿Cómo vas a pensar ir a matar? Si toda una acción trae una consecuencia. Si lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si yo mato, se voy a ser castigado. Entonces, lógicamente, mis ojos han sido alumbrados con la palabra para no cometer este tipo de errores, para mantenerme en la brecha, bendecido, aunque mi carne a veces se levanta y quiere y va en contra del Espíritu que está en mí, va en contra del conocimiento de Dios que está en mi mente, va en contra de la palabra, se levanta de una manera como una serpiente, como una víbora hambrienta, bendecido, y me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Y es ahí donde hay que usar la palabra, bendecido, o que caiga uno, pero la verdad, bendecido, no practicante, porque puede ver que haya por ahí un desliz y caiga alguien, pero no un practicante que se dedique a practicar y practicar todo el tiempo. Entonces, pero sabemos que estamos vestidos de una vestidura que es corrupta, que está en corrupción, y que tenemos que ser revestidos de una habitación celestial. Tenemos que ser renovados en la mente para poder encontrar una transformación del cuerpo, que es un evento que viene, bendecido, a ser transformados, y eso muy pronto yo recibo, de que Dios transformará estos cuerpos de corrupción en cuerpos incorruptibles. Por lo tanto, bendecido, espero que este estudio llegue a tu vida, que analices la palabra y que veas que lo que yo he hablado ahora en esta tarde está en línea con la palabra, con el Evangelio. Los declaro bendecidos, los declaro prósperos. Digo que en el nombre de Jesucristo están bien, que hoy es el mejor día de su vida. ¿Y por qué hoy? Porque Dios trabaja con hoy, no con mañana, bendecido, es hoy. Por eso es que Dios dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es por obra, bendecido, es por fe, es por creerle a Dios, por creer en esta palabra, por creer en este evangelio. Por eso esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Conocimiento claro y seguro de alguna cosa. Entonces puede ser, dice, es pues la fe un conocimiento claro y seguro para que haya creencia arraigada. Creencia arraigada puede haber cuando hay un conocimiento claro y seguro del evangelio. Por lo tanto, Cristo debe de ser formado en nosotros. Es por eso que nuestra mente debe de ser renovada con la palabra, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos con toda bendición. Hasta pronto.